you're gone again. What's that? Am I gone? Yeah. And you guys are little. Let me see if I can square us around. Yo le digo, ya no estás, y dice, ustedes son chiquitos. Los ve pequeños en la pantalla. La pictura es muy chiquita. Okay, now I have a good picture of you. But I'm still gone. Yes. Let me see if I can get a PowerPoint up there. Okay. ¿Qué tal? ¿Está en la televisión? Sí. PowerPoint? Sí. Sí. Háblame un poquito más, por favor. Sí, ahí está el PowerPoint. Okay. Did you receive the, you may have not checked your email this morning yet, but I sent you the one on music. Sí, recibí. Okay, good. Now, me gustó mucho nuestra lección concerniente a la cena. Sí, es muy bueno. Porque hay muchas cosas muy importantes para nosotros en esta lección. En este pasaje es el último parte de capítulo 11 en 1 de Corintios, capítulo 11. Es las conclusiones de Pablo en su discusión. Él dice, así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, subrayen esta frase, por favor, cuando os juntáis a comer. No, juntáis en este versículo es la misma palabra en griega. Así en versículos 17, 18 y 20, en versículo 17, momento, es congregáis. Subrayen congregáis en 17 y en versículo 18 es reunís. Congregáis en 17. Te está diciendo en 18. Primero de Corintios capítulo 11, versículo 17. Congregáis es la palabra griega sun erkomai. Es S-U-N-E-R-C-H-O-M-A-I. Sun erkomai. Es sun erkomai otra vez en versículo 18. En español es reunís, pero es la misma palabra en griega. Y en versículo 20, reunís otra vez, pero es sun erkomai otra vez en griega. Es la misma palabra en griega cada vez. Y también en versículo 33 es reunís. Now this is a different version I have on here. I think you have the 1909. Okay, explica para mí, es una diferente versión aquí en el televisión, pero en su Biblia es reunís otra vez y también en versículo 34 es reunáis. So, en estos 5 pasajes en Corintios capítulo 11 es en todo versículo es la misma palabra griega sun erkomai. El significado es una asamblea, es coming together. Es el venir, el unirse en un solo lugar. A la cena del Señor es designado por Dios por el reunión.
es cuando los santos son ungidos en la asamblea. Es la voluntad de Dios para nosotros comerlos juntos. Porque 5 veces en este capítulo él dice, cuando se reunáis, cuando os juntáis a comer. Now, una indicación en las escrituras en el Nuevo Testamento cuando el partimiento del pan está hablando constantemente la cena, es cuando el texto dice cuando reunáis o cuando os juntáis a comer. En este contexto es todavía la cena. So, no es la voluntad de Dios primeramente para gente a comer la cena solo, porque es una acción del cuerpo de Cristo. Recuerde otra vez versículo 29. Versículo 29. Él dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Y su maestro, el gringo Dan Owen, dice que el cuerpo en este pasaje es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque los corintios, recuerden, no amían uno al otro, tenían divisiones entre la iglesia, y San Pablo escribió este pasaje a correctar las divisiones en el cuerpo de Cristo. Recuerde otra vez que la palabra indignamente es la manera comiendo y bebiendo, los actitudes de la gente en la reunión. Es una acción del cuerpo de Cristo en asamblea. Él dice una vez, otra vez, cuando os reunís, por cuando os juntáis a comer. Comparé en sus notas Hechos capítulo 20, versículo 7, en el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunáis, partió el pan. Al partir el pan, es cuando se reunáis y cuando se reunido. Es en la asamblea. Es un tema en este pasaje, un tema grande en este pasaje. Mira otra vez en versículo 34 aquí en la televisión. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Now, comparé este versículo 34, con versículo 22. Mira otra vez al 22. Pablo dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿Sí? Si quiere comer una comida natural, una comida de una familia en la casa, vaya a la casa a comer. Pero en la iglesia, en la asamblea de la iglesia, come la cena del Señor y considera cuidadosamente sus hermanos y sus hermanas, el cuerpo de Cristo, en una acción de unidad, no una acción de división. Este es importante para nuestras ideas hoy concerniente cómo participar en la iglesia.
es un símbolo de unidad. Es un símbolo o símbolo de comunión entre de la iglesia y con Dios. Recuerde de nuestra discusión ayer, comunión es una relación entre un individual y Dios, pero también entre de un cristiano y otros cristianos. So it's a horizontal and a vertical relationship. Es una relación horizontal y vertical. So en la cena del Señor demostramos la relación horizontal y vertical en el mismo tiempo. So cada persona que tiene una relación con Dios tiene también una relación con los otros cristianos. Este es el significado de la acción de la cena del Señor. Cuando sentimos juntos, Nos sentamos juntos. cuando sentamos juntos alrededor de la mesa del Señor, es un señal que tú eres mi hermano en Cristo, tú eres mi hermana en Cristo. Tenemos comunión uno con otro y tenemos los ambos comunión con Dios. Es un señal de comunión. Ok, so este es un tema mayor en 1 de Corintios capítulo 11. Solo una pregunta. Ok, hermano, es Esdras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está nos sentando en la misma silla hoy? Porque está mi esposa. Oh, ok, porque sí. Bienvenido, esposa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Aries. Aries. Sí. Ariestista. Sí. Sí, Muy bien, bienvenido. Ok, esta es su pregunta, hermano. sí, usted decía de que el propósito de la cena del Señor también es para tener una relación con Dios y una relación con nuestros hermanos en la asamblea. Entonces había necesidad para participar de la cena, había necesidad de reunirse, estar en comunión, estar en asamblea, estar en el local de la iglesia donde se congregan. Ahora, aquellos hermanos que no se pueden congregar porque están enfermos, porque tienen incapacidad de poder reunirse, ¿se les puede llevar la cena a sus hogares? Creo que es aceptable a Dios a participar con los enfermos, pero en el espíritu de la cena es unidad. So, para mí, si yo traigo la cena a una enferma o un enfermo, yo estoy participando con él o con ella en la cena juntos, yo y él, ambos comiendo. ¿Sí? Unos cristianos piensan en sus mentes que es aceptable a Dios solamente comer o beber una vez durante un domingo, pero no pienso que es la doctrina de las Escrituras. La tema en las Escrituras es una acción de unidad. Si un predicador, por ejemplo, está predicando en dos congregaciones, en dos lugares durante un domingo, él se reúne con una congregación por la mañana y otra congregación por la tarde. ¿Sí? Él significa su comunión con esta congregación
en participación en la cena con ellos, y él demostrar su comunión con otra congregación, con su participación con otra congregación en la tarde. ¿Sí? Es la misma concepción con los enfermos y las enfermas. En la iglesia antigua, después del tiempo de los apóstoles, en los padres de la iglesia, tenemos ejemplos de los diáconos, cuando los diáconos estaban trayendo la cena a los enfermos después de los servicios. Es una práctica muy anciana y no tengo problemas con la práctica, pero la tema en 1 de Corintios capítulo 11 es unidad durante la asamblea de la iglesia, cuando la gente de Dios se reúne y comer juntos, pero es una acción de unidad. Muy bien, pregunta, hermano. Gracias. Ok. Now, en este pasaje, en capítulo 10, Pablo está discutiendo comida ofrecida a ídolos, y si es aceptable a comer comida ofrecían a ídolos. En esa discusión, él habló concerniente a la cena y el significado de la cena. Él dice la copa de bendición que bendecimos. How would you say the cup of thanksgiving? La copa de acción de gracias. Okay. La copa de gracias, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Si yo tengo comunión en el sangre de Cristo cada día de la semana, como primero de Juan capítulo 1 versículo 7, si cada día el sangre de Cristo está limpiando mis pecados continuamente, then yo puedo comer y beber la copa por los domingos, porque tengo cada día comunión en el sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Ok? Si no tengo comunión cada día de la semana en la sangre de Cristo, no es aceptable para mí comer y beber por los domingos, porque la cena es un señal, es un símbolo de mi comunión espiritual cada día con la sangre y el cuerpo de Cristo. No es la comunión de la sangre de Cristo, sí es una comunión, pero la cena solamente no es la comunión. Un cristiano tiene comunión con la sangre de Cristo cada día. La cena es una representación de nuestra comunión en la sangre de Cristo. Si unos gentes como los católicos piensan que la acción de la cena solamente es la comunión con la sangre de Cristo, pero en los enseños de los apóstoles, comunión es una realidad espiritual cada día de nuestras vidas, y la cena del Señor es un símbolo, es una acción
represente, que representa. Ajá. que representa nuestra comunión continual en la sangre de Cristo. Él preguntó también, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Si yo tengo un parte en el cuerpo de Cristo cada día, soy un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Claro? Ustedes son miembros ahora del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué somos miembros del cuerpo de Cristo? Por esta razón podemos participar en la cena, en el pan, por los domingos, porque somos verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. So, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. So, la gente alrededor de la mesa del Señor necesita ser miembros del cuerpo. ¿Sí? En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, éramos bautizados en el cuerpo, en un cuerpo. ¿Verdad? So, primeramente es bautismo, secundariamente es la cena. En el versículo 17, él dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Si somos un cuerpo, somos la iglesia, pues todos participamos de aquel mismo pan. So, the loaf, how do you say the loaf of bread? Solo dicen pan. El pan, but how do you distinguish the piece of bread from the loaf of bread? La rodaja, you could say. La rodaja del pan es un símbolo del cuerpo de Cristo total. Cada hoja de pan es un miembro de la iglesia. So, cada persona que está comiendo una hoja de un pieza de pan es un parte del cuerpo de Cristo. Participamos cada día en el cuerpo de Cristo espiritualmente, en el mismo, la misma vía como participamos cada día en la sangre de Cristo. Pero la cena es una representación de nuestra comunión con Dios. Yes, sir. May I explain loaf? Because loaf in Spanish, in translation, at least in Reina Valera, I haven't checked in others, it's always just bread. Right. Because they don't have Yeah, loaf. please. So I was going to explain what that means. Cuando lo que está explicando él es que hay una idea de que hay un pedazo entero, ¿verdad? Lo que es la barra o lo que es la parte entera del pan, y después algo que se reparte. O sea, el pan que uno participa viene de uno más grande. Entonces él se está refiriendo y explicando eso. Una sola pieza y se convierte en... Ajá, exactamente. Porque cada uno toma un pedacito. Sí. Ellos entienden perfectamente. Así es, hermano. Okay. So, este es un muy bien pasaje. Now, antes de salimos este pasaje en 1 de Corintios capítulo 10. Abren sus Biblias, por favor, a capítulo 10. 1 de Corintios. Ya estamos ahí. Okay. Pablo está discutiendo comida offered. Ofrecida. Sí, comida ofrecida a los ídolos. Okay.
Y en versículo 17, o 18, él dice, I'm going to translate from the Greek text here. Ok, voy a traducir del texto griego, dice. Él dice, consider Israel according to the flesh. Considerad a Israel según la carne, Do not those who eat the sacrifices no los que comen de los sacrificios have fellowship with the altar? tienen comunión con el altar. What then shall I say? ¿Qué entonces diré? That an idol is anything, or that food Sí. sacrificed to an idol is anything? ¿Que un ídolo es algo o la comida sacrificada a los ídolos es algo? But the things they sacrifice to idols, they Pero las sacrifice cosas- to demons and not to God. Pero las cosas que sacrifican a ídolos, las sacrifican a ídolos y no a Dios. No. No es una buena traducción. Otra vez. Yeah, But, say it again, maybe I but didn't the catch it right. things the Gentiles sacrifice to idols. I didn't hear you say Gentiles. Ok, pero las cosas que los gentiles sacrifican a ídolos, They sacrifice to demons and not to God. yeah, we're different, sorry. Ellos las sacrifican a demonios y no a Dios. And I do not wish you to have fellowship with demons. Y yo no deseo que tengáis comunión con demonios. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. No podéis tomar o beber la copa del Señor y la copa de demonios. You cannot share in the table of the Lord and the table of demons. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de demonios. Shall we provoke the Lord to jealousy? ¿Provocaremos al Señor a celos? Are we stronger than He is? ¿Somos más fuertes que Él? So, you'll notice here in this passage, let me Van a get this. fijarse entonces en este pasaje. I'm sorry, I'll get back to speaking Spanish, I guess. Ah, Pablo. En este pasaje, Pablo está hablando concerniente comunión con demonios y con Dios. Las cenas de los idolatrías De la idolatría. de la idolatría es un símbolo de comunión con daimones. Y la cena del Señor es un símbolo de comunión con Dios. Pero la comunión es comunión de cada día espiritual con Dios o con los daimones. ¿Sí? So, participación en la cena espiritual es una representación de un demonio espiritual, con daimones o con Dios. Now, San Pablo acepta la realidad. La realidad. San Pablo acepta la realidad de los daimones, los espíritus malos. Él dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, estos son los daimones. Comiendo en estas comidas religiosas es un símbolo de comunión espiritual en realidad.
What questions would you like to ask before we go into some early Christian literature? Well, I was going to ask you about what you just mentioned at the end. So I think you covered it, because when we first arrived in Guatemala, they participated in the Lord's Supper twice, in the morning, and they also did it at night, because they met both times. Yep. So Huata and I were not familiar with that nor comfortable with it, but we did it because we didn't see anything biblically wrong with it. At the time, we thought we would study it, and we didn't want to cause division. Mm-hmm. So we participated with them. Yep. However, as time progressed, we both felt uneasy about it, and so because we were being affected in our conscience, we both felt it was best not to do it, but not to say anything to them and just allow them to do it. So they continued to do it for a little while, and we continued to do it just once. But then after a while, they would ask us. Of course, that's natural. And so we tried to explain it to them that it's not doctrinal, but our point of view was that we just didn't feel, because we didn't have an example and because we weren't sure about it, that we just felt more comfortable doing it once. That's what we were used to doing all along. But because of our example, I think, and of course because of the influence that a lot of times preachers or missionaries have, people started doing it less and less, so now they only participate in the morning. If they participate at all, they'll participate just once and not twice. But it's something that occurred more as natural consequences of what we decided to do on our own. Of course, thankfully no division was caused as a result of that. In fact, it led us to a lot of good discussions on the supper. But, it's just interesting what you mentioned about this particular point, which we didn't, have to consider at that time. Right, and I think if I can share with all of them let me give them the background real quick, and then I'll let you say it. Okay. Estaba comunicando de la situación que pasó en Lindavista cuando Lindavista antes participaba 2 veces o cada vez en los domingos, y nosotros como misioneros venimos, no estábamos acostumbrados. Yo creo que les expliqué ayer, ¿verdad? Les expliqué que no quisimos dividir a la iglesia por el asunto, y lo hicimos de la misma forma, pero después de un tiempo no nos sentimos cómodos, no vimos autoridad y nosotros no sentimos que nosotros podíamos participar, pero le comunicamos a la iglesia que no creíamos que era algo doctrinal, si ellos lo hacían o no lo hacían. Pero nosotros personalmente no nos sentíamos cómodos. Pero después de un tiempo los hermanos nos preguntaban y después ellos también dejaban de participar. Entonces la idea no era de causar división, pero el resultado fue de que ahora los hermanos solo participan una vez. Entonces es interesante lo que comentó, que no teníamos eso en vista para poder considerarlo en ese entonces. Ahora él va a hacer sus comentarios de lo que acaba de explicar. That was pretty fast, but I think I got most of it there. Okay, I was trying to not take too much of your time. But that's fine. Pienso que el día para la cena es domingo, pero el día para el reunión o la reunión es domingo. So, ¿es correcto reunir solamente una vez por los domingos, o podemos reunir más tiempos? Tenemos mandamientos de Dios a cantar y a orar. Podemos orar solamente una vez o cantar solamente una vez. Es una tradición en los Estados Unidos a participar en la cena una vez cada domingo. Y pienso que es bueno, pero en situaciones, sí. En situaciones cuando, por ejemplo, una congregación viene a reunir con otra congregación por la tarde en domingo, es un muy bien símbolo de unidad entre de las congregaciones a comer juntos la cena del Señor. O en el ejemplo
yo doy más temprano a ustedes cuando un predicador demonstra su comunión con una congregación en participación en la cena por la mañana y con otra congregación por la tarde. El tema principal en la doctrina de San Pablo es unidad y demostración de unidad entre de hermanos y Cristo por los domingos. La tema no es cuántos tiempos participe un hombre en domingo, es acción de unidad o acción de división. ¿Sí? Y cuando consideramos la tema mayor en la doctrina de San Pablo, quizá ayudará nos pensar más consciente que es aceptable y que no es aceptable. Otra cosa es cuando un hombre traiga la comunión al enfermo o la enferma, no es bueno participar con el enfermo o con la enferma, a demostrar comunión uno con otro. Es un ejemplo de el cuerpo, the body welcoming that sick person or reaffirming our fellowship with that sick person. Dice que eso es el cuerpo dándole la bienvenida a esa persona enferma o afirmando la comunión con el enfermo. And it was like it's like saying you still are our brother and you still are part of us. Es como decir, bueno, usted todavía es su hermano, usted todavía es parte de nosotros. Ahora, Okay. eso trae otra duda, otra pregunta. Okay? Si nosotros razonamos de esta manera de el tema mayor de la Cena del Señor, entonces yo creo que necesitamos saber cómo responder a las personas que dicen lo mismo cuando dicen que no es necesario el primer día de la semana porque no es el tema mayor del punto del pasaje. Es decir, ellos hacían las otras cosas en el transcurso de la semana, cantaban, oraban, se reunían, iban de casa en casa. Entonces el tema mayor es comunión todos los días. Por tanto, nuestra hermenéutica, si va a ser consecuente. Sí, ¿cómo pero vamos? no es porque en los pasajes, cuando la Biblia está hablando concerniente a la cena, la Biblia dice cuando se reunís, cuando juntáis a comer, y también en Hechos 27, la escritura dice en el primer día de la semana, cuando la congregación juntáis a comer. So, el ejemplo de los apóstoles es el primer día de la semana, y la evidencia en otros pasajes en la iglesia antigua es el mismo. Por ejemplo, mira este pasaje de el Didache. Didache es un escrito de los cristianos de Siria en el último parte del primer siglo o el principio del segundo siglo. Este escrito de los cristianos en Siria dice en el día del Señor. Mira, en el día del Señor, congregaos y partid el pan y dad gracias, con
confesado primero vuestras transgresiones, ¿sí? Pero en el día del Señor. El día del Señor es domingo, ¿verdad? Es el primer día de la semana, como Hechos capítulo 20, versículo 7. Este pasaje de los cristianos antiguos confirma la doctrina de Hechos capítulo 20 y versículo 7 en el primer día de la semana. Now, en este pasaje también, él dice y que ninguno que tenga una disputa con su compañero se una a la asamblea hasta que se haya reconciliado, para que su sacrificio no sea mancillado. Mira varias cosas. Es necesario, él dice, a reconciliar con su hermano antes del templo. Jesucristo enseñó la misma cosa en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y también, mira el último parte de esta cita. Mira donde él dice, para que su sacrificio no sea mancillado. Los cristianos, la iglesia antigua, consideraban la cena una comida sacrificial, como en el Antiguo Testamento, las comidas sacrificiales. Recuerde de nuestra lección ayer, cuando la familia trajeron un sacrificio, un animal al templo a ofrendar a Dios. La familia pongo un parte del animal en el altar para Dios y cocinó el otro parte y comió en una comida sacrificial, con una demostración de comunión con Dios. Es el mismo en las ideas de los cristianos antiguos en Siria. Otro pasaje. This is concerniente la misma pasaje en Didache 14:1. Es una palabra en el Nuevo Testamento que it appears only twice. Se aparece solamente 2 veces. Es la palabra kuriake. This means this is the word for the Lord's Day. Esta es la palabra para el día del Señor, para la cena del Señor. Es que, excuse me, I can't talk for a second here. Dicen, Es que, that's the letter K. es K, ¿sí? K. K-U-R-I-A-K-E. That's K-U-R-I-A-K-E. Kuriake, dígame, kuriake. Esta palabra es en Apocalipsis 1:10, cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el kuriake, el día del Señor. Notice el día del Señor. El día del Señor en Apocalipsis 1:10 necesita tomar. Lo siento. El día del Señor en Apocalipsis 1:10 es la misma frase en Didache 1:14. Mira esta cita otra vez. En la primera línea del cito. En el día del Señor,
Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Now, esta palabra, kuriake, es una descripción del día del Señor Cristo. El día de Cristo es el primer día de la semana, porque el primer día el primer día de la semana es el día de la resurrección de Cristo. Por esta razón es el día del Señor. Now, otro lugar en el Nuevo Testamento donde la misma palabra es usado es 1 de Corintios 11, versículo 20. Kuriake describe el día y kuriake describe la cena. Excuse me. Otra vez, kuriake, which means belonging to the Lord Jesus. Que significa que pertenece al Señor Jesús. It describes, la palabra misma describe el día y la cena. So the Lord's Supper was taken on the Lord's Day. Por tanto, la cena del Señor se tomaba en el día del Señor. And to those who know the language, Y para los que conocen el hebreo, they can see clearly that the Greek word is the same in all three of these passages. pueden ver claramente que la palabra griega es la misma en los tres pasajes. Two passages from the New Testament Dos pasajes del Nuevo Testamento and one passage from the early Christian document, the Didache. y un pasaje de un documento temprano, un documento cristiano temprano, la Didache. Another factor on this passage on the Didache Otro factor en este pasaje aquí en la Didache is it uses the word come together. es también que usa la palabra reunir o reunir, This was one of the themes in Paul's discussion. que era uno de los temas en la discusión de Pablo, de reunirse. How about we take a 10-minute break and I get my throat cleared out here? Ok, así fue. Vamos a tomar 10 minutos y va a tratar de descansar. Es día domingo también, ¿verdad? Estaban en el día del Señor, es un día domingo. Sí, el día del Señor era una descripción del día del domingo. Solo función, ¿verdad? Si la cena del Señor significa una comunión entre cristianos, entre hermanos, entonces los que hemos participado en la mañana sí debemos participar en la tarde, porque vienen otros hermanos que no tuvieron comunión con nosotros en la mañana. Nosotros necesitamos mostrar esa comunión con ellos. Sí, mi punto de vista sería eso. Si así necesitamos entonces. Apegándonos ya al pasaje. El tema de la comunión. O sea, no es que porque Imagínese, es igual como que la pregunta que se me da, si una persona realmente no puede llegar, usted participa con los hermanos en el local, pero no es, si él dice, no es correcto de que usted entonces solamente le lleve el pan al enfermo, es lo que yo he dicho. y solamente él va a comer. Entonces no es comunión. Entonces lo mejor es Y que usted vaya, aunque ya no participó, y que participe con él, Sí, ¿verdad? porque usted le va a mostrar la comunión. Él va a tener comunión con Dios primero, pero al hacerlo usted con él, con el enfermo, usted está dando también, si le da comunión con usted y usted con él.
completo entre palabra, oración, cantos. Eso es lo correcto, pero no solo llevarle el plato. Nada. Sí. Es lo mismo, por eso yo he opinado y tal vez un poco fuera de esto, he opinado acerca de que si algún hermano llegó tarde, ¿por qué se le va a dar solo la cena? Sí, Si no ha tenido comunión. de veras, ahí sí sería incorrecto. Sería incorrecto que no hay comunión. Por ejemplo, como hace el hermano Rogelio allá en Cobán, yo esta vez que fui, medio le dije, no le dije completamente, pero le voy a decir. De último les sirve el... Aquí se muere el pan. No hay una comunión, ¿qué? Sí. Sí, iba a decir yo, cuando estaba me lo dije, voy a esperar a ver si el hermano va a ver si cae el punto. Entonces, como ellos llevan un punto de vista diferente. Sí, pero Tienen un punto de vista. tal vez como tradición, como conciencia. Sí, porque como el hermano dijo de que en los Estados Unidos, ¿cómo es? Los gringos llaman Tradiciones. solo se dijo, ajá, es una tradición de que solamente participen una vez, No sé, pero él dijo, eso es una tradición, y recuerdo de lo que dijo ayer, una tradición cambia en diferentes lugares, en diferentes tiempos, cambia. Ahora lo que, como otra palabra que dijo, ahora lo que la Biblia dice ya es diferente. Sí, porque ya no es una... El punto de la noche se dice en la vista por los hermanos que no quieren llegar en la mañana. Fue por eso que se puso pues, la noche, es un último entendido. Ahora, si la misma congregación tuviera dos servicios, los mismos hermanos, pues ninguno participa, ya han tenido comunión. Pero enseñarle eso a la iglesia es, o sea, esos puntos a la iglesia, enseñar eso a la iglesia es difícil que todos vayan a entender, problemas que se arman. Sí, como los hermanos ya se han platicado que no es aconsejable que una vez que participen dos veces y llega usted y enseñarles eso, que sí se puede, que por el tema de la comunión, ¿no? Que llevarle la contraria y armar un gran lío. Pero acuérdate lo que dijo el hermano, sin saber de que ellos también ya me dicen eso, no pensamos en eso, ¿te acuerdas que no pensamos en eso? Para eso. Es que por eso Pero ahí está, por eso es que yo siempre he dicho la amistad y la humildad, porque sí, pues. yo tengo que reconocer cuando la Biblia me está enseñando una cosa y está contradiciendo lo que yo digo, lo que quiero hacer. Y es ahí donde yo creo, mi hermano, que ya a veces he dicho, alguna vez he dicho esto de que la Biblia no es tan fácil comprenderla como muchas veces decimos, ay, está la Biblia, si así fuera no hubiera tanto grupo religioso. Entonces quiero decir que nosotros entendemos, pero lo que o no entendemos todo, imagínense el punto de vista. Y lo que dijo Pedro de Pablo, sí, bueno, es cierto, hay algunas cosas que... Ahora mire, sí. Ahora lo difícil no está con nosotros, lo más difícil ahora está con los hermanos que no pasan por una escuela bíblica, con los hermanos de la costa, cómo entrarles a ellos a enseñarle esto. Si ellos se apegan a la letra fría, muerta y así. Se acabó. Y hacen las cosas bien, cuando está ahí. como aquel texto donde dice que hermano, ¿por qué hermano jugar? Porque dice, el pueblo comió y bebió y se levantó a jugar. Solo porque la palabra jugar aparece en la Biblia. No podemos jugar, perdón. Y es bueno estar preparado. Si nosotros nos estamos preparando en una escuela, vamos a enseñar cómo tenemos argumentos para después hablar. Porque si otro hermano hubiera venido y nos hubiera hablado de eso a todos nosotros, incluso a los hermanos, que ni siquiera ha pasado por un instituto, no tiene fundamento, no se le pone atención. Y tal vez tiene razón. Yo me conocí a Solo eso tiene que ir de la mano.
Curio, ya no mira de aquí, así. Curio, curia, Curiaquín. qué va. ¿No está leyendo? Ah, en la primera línea, versículo 10. Sí, lo dice 10. El genomen, en Lomati, en Te Curiaque, en Gemera, Pero ahí va una P y una M. Numati, ¿Cómo? Numati. La P se omite. Sí, cuando está enfrente de la N, sí. ¿No recuerdan Numos? ¿Numos? ¿O Hagios? ¿El Espíritu Santo? No aprendieron eso. Hola, hola mis hermanos. Hola, hermano. Todavía está con problemas de... Sí, es mejor. No es perfecto, pero es mejor. Tengo agua de sal. Es bueno. Okay. So the point of this discussion Bueno, entonces el punto de la discusión, la palabra kuriake es una descripción del día del Señor y también es una descripción de la cena del Señor. El día y la cena son del Señor, de Cristo. La cena es para el día del Señor. Now, ¿qué es el día del Señor? En Didache 9:5, en Didache 9:5, en la misma escrito de los cristianos ancianos en Siria, él dice que ninguna coma o beba de esta acción de gracias eucarística, a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor, porque respecto a esto también ha dicho el Señor, no deis lo santo a los perros. Pero es claro que esta persona que escribió este documento no aplicó correctamente la escritura en Mateo concerniente no deis lo santo a los perros. Es claro que solamente los que eran bautizados pudieron participar en la cena del Señor. Mira la palabra eucarística. Esta palabra en griega, esta palabra en griega significa gracias. Eucaristía es una palabra griega for thanksgiving. acción de gracias. What is it? Acción de gracias. Ajá. Acción de gracias. Cuando Jesús he gave thanks. Dio gracias. Ajá. Cuando Jesús dio gracias en los evangelios, la palabra es eucaristeo. Esta es la palabra aquí, eucarística, eucaristeo. Means to doy gracias. Significa doy gracias. Dar gracias. Ajá, acción de gracias. Ajá.
muchas veces en la iglesia antigua, los cristianos describieron la cena como la palabra Eucaristía, la Eucaristía, porque hay muchas oraciones de gracias en la cena. Esta es la razón para la descripción Eucaristía. Okay? Now, in 1 de Corintios, espera un momento. 1 de Corintios capítulo 14, por favor. Primero de Corintios capítulo 14. En este capítulo, en versículo 16, Pablo está hablando concerniente hablar en las lenguas. ¿Sabes concerniente lenguas en la antigua iglesia? Sí. Sí. Y en los servicios por los domingos, cuando la gente estaban hablando en lenguas, los que no entendieron la lenguaje no pueden entender. Cuando un persona estaban orando en una lengua extranjera, los otros en la asamblea no pueden entender qué dice el hombre orando. So, en versículo 16, lee para nosotros Francisco en 14:16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Ok, mira, bendices en la primera parte del versículo, y recuerde que Cristo dio los bendices sobre del pan y sobre del vino. Y mira en la última parte de este versículo, él habló concerniente acción de gracias. Subrayan en versículo 16, bendices en la primera parte y acción de gracias en la última parte. Dan Owen piensa que este es gracias al Señor. Dan Owen piensa que Pablo está hablando concerniente un hombre hablando en una lengua extranjera durante la cena del Señor. Y cuando el hombre da gracias en otro lenguaje, los otros en la reunión de la congregación no pueden entender y no pueden decir amén. Amén significa I agree. Yo estoy de acuerdo. And they could not agree if they did not understand. Podían estar de acuerdo si no entendían lo que se decía. We know, excuse me. Perdón, dice. I'll get this fixed in a little bit. A lot of water. Yeah. We know from other ancient texts Sabemos de otros textos antiguos. Estaba el costumbre de los cristianos ancianos después de los
oraciones de la cena del Señor, diga amén juntos como una congregación. El hombre quien está orando, gracias a Dios, y después al fin de la oración, la congregación dijo amén. Este es el costumbre reflectido en este versículo en 1 de Corintios. And we'll see that come out in some quotations of Christians a little bit. Y nosotros vamos a ver eso en algunas citas de algunos cristianos en un poco de tiempo. Momento. Now let's look at this passage. Ahora veamos este pasaje. Este es de un hombre llamado Ignacio. Él es era un obispo de la iglesia en el segundo siglo. Él está el primero a enseñar que un anciano era mayor que los otros ancianos y es llamado el obispo cuando los otros hay solamente ancianos. Pero en estos pasajes, en estas cartas a varias iglesias, él está hablando concerniente la cena del Señor en la iglesia anciana. Lee este pasaje para mí, por favor, el hermano Bilder. De la televisión. Sí. En la gracia que viene de su nombre, os reunís en una misma fe, partiendo el pan, que es la medicina de la inmortalidad, y el antídoto para que no tengamos que morir, sino vivir para siempre en Jesucristo. Okay. Él habló concerniente gracia en su nombre y en el nombre de Cristo, y el reunión y partiendo del pan es similar a otros pasajes en los escritos de los cristianos ancianos. Pienso que Byron, don't you have copies of this? I do. So you can give them copies of these quotes. Sure. Yo puedo darles copias de eso. Impreso después. Este es un ciclo de Justino en su Apología, número 1, es concerniente la cena del Señor. Lee este pasaje para nosotros, por favor, hermano Abner. Pero nosotros, después de alabar así al que se ha convencido y consentido a nuestra enseñanza, le llevamos al lugar donde se reúnen los que se llaman hermanos, para ofrecer oraciones fervientes por nosotros mismos y por el que acaba de ser bautizado. Habiendo terminado las oraciones, nos saludamos con un ósculo. Después se le trae al presidente de los hermanos pan y una copa de vino. Ok. Primeramente, un hombre era bautizado y después los cristianos lo trajeron a la reunión de los santos y oraban para el hombre bautizado, y después es la cena del Señor. Al presidente es el hombre, the one presiding. El que presidía. El que presidía Sí. sobre de la cena en este día.
el cito continúa aquí, por favor. Mezclando con agua. Y él, tomándolos, da alabanza y gloria al Padre, y da gracias por un tiempo considerable para que seamos contados dignos de recibir estas cosas de sus manos. Y cuando ha concluido las oraciones y acciones de gracias, todas las personas presentes expresan su asentimiento diciendo, amén. Es muy similar a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 16, ¿verdad? Comparé en sus Biblias 1 de Corintios 14, 16 con esta cita. ¿Hay similares o no? Sí. Now, en las oraciones con la cena, la tema mayor en las oraciones, mira, cuidado, escúchame, cuidado. La tema mayor en las oraciones durante de la cena eran gracias, 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 gracias. Sí, bendición significa gracias. Eucaristía es la palabra griega por gracias. So, unas veces en nuestras oraciones hoy, durante la cena, vuestras oraciones son como eso. Ayúdame, 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 ayúdame. Y ayúdame más, Señor. Pero en el primer siglo, en la iglesia antigua, las oraciones a la cena del Señor son oraciones de gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, para su amor a nosotros. Gracias, Padre, para su regalo de su Hijo. Gracias, Padre, para su perdón por los pecados. Gracias, Padre, para sus acciones benevolentos en la cruz para nosotros. Gracias, Padre. No puedo pagar a usted por sus acciones grandes para nosotros. Gracias, 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 gracias. See, this was the character of the prayers at the Lord's Supper. Are you still there, Byron?